así de chiquito estaba comprimido, según esto, ¿no? Comprimido el universo. Y luego se empezó a calentar y ¡pum! Explotó. Y cuando estaba leyendo eso, dije, ok, está curada, ¿no? No sabemos si es cierto o si es verdad o si no. Pero se me vino esta idea. ¿No estaría tan loco que todo viene de una semilla chiquita? ¿No estaría tan loco que lo más grande que existe en la existencia era lo más chico, la semilla más chica que jamás ha existido? O sea, y Dios hizo esa semilla y explotó. O sea, Él hizo que la explotara como si estuviera regándola. Y se hizo el universo. Nació el universo. 1.3 millones de planetas tierras caben adentro del Sol. Así de grande es el Sol. O sea, imagínate, la Tierra es súper grande. 1.3 millones de planetas tierras caben adentro del Sol. No, wow. Se han encontrado 3.200 soles solamente en nuestra galaxia Milky Way. Solamente en una galaxia se han encontrado 3.200 soles como el de nosotros. Imagínate cuánta energía se necesita para crear el Sol. Billones, no millones. 125 billones de galaxias en el universo observable. Wow, O sea, en el universo observable seguramente hay más. claro. Pero solamente hemos descubierto 125 billones de galaxias. Y Dios hizo todo eso con el hablar de su boca. Y ese mismo Dios se hizo hombre para morir en una cruz para hacerte hijo. Ahora que eres su hijo, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Teniendo todo ese poder que crea universos, planetas, galaxias, soles, hoyos negros. Estás escuchando el episodio número 36 de En Jesús Podcast, donde literalmente leemos la Biblia cada semana. Y tenemos un invitado muy especial. ¿Qué onda, Vero? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, chicos. ¿Y ustedes qué tal? Bien, Muy bien. bien. Nos trajo café y galletas. O sea, qué buen invitado que tenemos el día de hoy. Gracias. Y no les vamos a decir de dónde, porque si alguien nos quiere patrocinar, ahí están mis emails, no sé, lo que sea. Envíenme un mensaje por Instagram. Ahí, cafeterías. ¿Cómo quieren empezar esto? ¿Quieren como empezamos el pasado? ¿Teorías conspirativas? Yo Con no tu sé novio. nada de eso. Ay, no. En el episodio pasado estuvimos con novio de Vero y estamos hablando de teorías conspirativas. ¿Cuál? Sí te contó, ¿no? Cuéntanos que sí te contó. Ay, sí me contó, me dijo que hablaron de qué teorías conspirativas es su favorita, pero saben que no es real, Ajá, pues. que no es real. Y acá de que, ¿es en serio? No, Jorge, no es así. Es muy serio él. Es muy serio para andar hablando de esas cosas. Pero no, ya me confirmaron que sí es real Sí. esa información. Sí, es real. Sí. ¿Cómo es tu día? Muy bien, gracias a Dios. Tuve mucho trabajo. Ahí trabajo en un hospital. Mm. Estoy haciendo enfermería. Ay, no, les hablo un poquito de mí. Sí, sí. Pues me llamo Verónica, para los que no me conocen. Hay muchas Verónicas que han pasado por este podcast. Sí, Ah, sí, es cierto. Eres la Soy- tercera, ¿no? Sí, soy una más de las veritos de la iglesia. Pues pertenezco a Iglesia ABA. Ya tengo, pues gracias a Dios, 6 años en ABA. Y pues tengo el privilegio de haber nacido en una familia cristiana, en cuna cristiana, como todos dicen. Sí. Y pues ha sido muy bonito pues conocer a Dios todos estos años en todas las etapas. Y pues ahorita tengo 22 años, estoy a la mitad de mi carrera, ya dije, estudio la licenciatura en enfermería, soy de esas de blanco que van por la vida. Y ahorita en ABA pues estoy en el Ministerio de Alabanza y pertenezco también al grupo de jóvenes que se llama Cromático. Y pues aquí estamos. Eso es lo que andamos haciendo Yeah. ahorita. Cromático. Y ya Saludos a Cromático. todos los cromáticos. Yo también fui cromático, así Sí. que 2 años. Ya tenemos más o menos, sí.
Yeah. Sí. Y pues, ¿qué te parece? Ah, no te pregunté cuál es tu conspiración favorita que sabes que no es cierto. No sé, o sea, es que yo casi no veo esas cosas. La que más te divierte, no sé. Pues, o Les sea, prometo que ya no voy a volver a hacer, no va a ser de todos los episodios, voy a estar preguntando eso. va a buscar otra pregunta Sí, incómoda. otra pregunta rara. Pues no sé, o sea, lo de la Tierra plana, o sea, se me hace como súper ilógico. O sea, literal, hay estudios que demuestran que la Tierra es redonda. O sea, han ido al espacio y tienen los satélites y ven que la Tierra es redonda. Y, o sea, y también en la Biblia dice la circunferencia de la Tierra. O sea, todo está comprobado que es redonda y no, o sea, no me entra como gente piensa que la Tierra es plana. Ya Podemos decir sé. que esa, pero de ahí en fuera, la verdad, no, casi no conozco más teorías. ¿Y tú, Ana, no tienes ninguna rara así que se te venga a la mente? No, no se me ocurre tampoco, no. Ajá, no soy así de andar viendo esas Conspiraciones. cosas. Sí, de hecho, le pregunté eso a Misa porque antes de empezar el podcast estamos hablando de cosas así, conspiraciones y cosas que no son tan conspiraciones, ¿no? Y de repente, pues empezamos y luego le pregunto y se le van todo en la mente, como que, no se me viene. Pero de tantas que teníamos en la mente, se nos fue todas, se nos olvidaron, pero sí, hay unas que están, como que hay unas que sí están creepy, que dices, a lo mejor sí es cierto, como que cosas del gobierno acá, que... Ah, Ujú. sí, creo que eso sí, como que he Sí, escuchado y también como que digo, bueno, podría ser. Ajá, sí, sí. sí. O también he escuchado que dicen como que no creen como en la gravedad. O que es como Ya sé qué Ah. rollo. cosas así. Pues ajá, Pero supongo que son los mismos de la Tierra plana, ¿no? supongo. O sea, obviamente creen en este efecto de que Ajá, caes, sí. Sí, pero no creen que flotamos, obviamente. pero no creen como No creen que que es como una... Bueno, no sé la qué es, explicación, pero ajá. supongo, de la gravedad, ¿no? Ajá. No la Ajá, creen. ajá, Ujú. Ujú. sí, sí. No les Me convence. dieron ganas de empezar a explicar qué Ay. es la gravedad, pero mejor no, nos metemos ahí. Pero sí, ajá, porque antes Galileo pensaba, o no sé si, no, Newton, pensaba que la gravedad era una fuerza, pensaban que era una fuerza, pero en realidad no son las fuerzas, como, aquí me van a matar si los que sí saben de verdad. Yo nomás soy un fanático, ¿no? Nomás me gusta estudiar y así. El caso es que les prometo que no duro ni siquiera un minuto explicando eso. La gravedad es como interrumpo este podcast para traerles un mensaje de nuestro patrocinador. Y nuestro patrocinador somos nosotros. Así es, busca la música de Jesús en todas partes. En TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music. Donde sea que tú escuches música, ahí vamos a estar. Y la verdad nos apoyas un montón si compartes nuestra música y la escuchas, la música de En Jesús, una y otra vez. Y también una forma de apoyarnos directamente, más directamente, es a través de Patreon. Puedes apoyarnos con la cantidad que tú quieras. Puedes apoyarnos desde $1 al mes. Y eso va a ser la diferencia, la verdad. Y vas a apoyar para que estos programas, estos podcasts se sigan produciendo. Y apoyas a Iglesia en Jesús también. Haces posible que nosotros nos sigamos dedicando a esto y se sigan haciendo estos podcasts. Y también quería recordarte que nos puedes encontrar en Jesús, en todas partes como En Jesús. A mí me puedes encontrar en Instagram como JorgeIB-33, por si quieres enviarme un mensaje o tienes alguna duda. Y eso sería todo. Sigan viendo el episodio, se está poniendo chilo. Bye. El espacio y tiempo se dobla por el peso de la masa. No es el peso, es por la masa de un objeto. O sea, este teléfono tiene su masa y en teoría, si dejamos estos teléfonos así y pasan años, se van a estar atrayendo porque todo objeto, toda masa tiene su gravedad. Por ejemplo, el planeta Sol tiene una gravedad súper grande porque tiene una masa Más súper grande. grande. Entonces eso hace que doble el espacio y tiempo. Lo dobla y todos giran alrededor del Sol porque van cayendo hacia el Sol. Pero van cayendo con tal velocidad que lo pasan y luego caen otra vez al Sol y lo pasan. Y es la misma órbita. Entonces todo tiene un campo gravitacional, así. La Tierra tiene su campo gravitacional y todo se está atrayendo porque... Está bien raro, pero ya vamos a continuar, vamos a entrar en el mensaje. Estoy seguro que hay unos 100
videos acerca de eso en YouTube, así que vayan a buscarlos ahí. Está muy interesante. Y la razón por que me gusta mucho estudiar eso es como que, no me acuerdo quién lo escuché, pero escuché que Dios escribió o tiene 2 libros, ¿no? El primero es la Biblia, o el primero es, y el segundo es la naturaleza misma, ¿no? Estudias la Ya. naturaleza y miras la grandeza de Dios, ¿no? Y qué tan poderoso y grande es Dios. Y luego miras a Jesús y dices, ese Dios que creó todo el universo y es así de poderoso, ese Dios murió por mí, por amor, y me hizo Yeah. hijo, y es como que se conecta. Y cada vez que vas estudiando como que la grandeza, el poder que tiene Dios, y dices, wow, ese mismo Dios se hizo hombre, se humilló y vino a morir por mí, es como que el impacto, como que, wow, Te vuela la cabeza. sí, de hecho sí. 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 De hecho, tengo ahí en mi carpeta unos datos apuntados, luego los voy a salvar para otra parte, está muy lejos. Pero sí, o sea, te pones a ver cuántos soles hay en el universo, cuántos galaxias hay en el universo. Y, o sea, Es increíble. es increíble, o sea, no, no me acuerdo, creo que son, la verdad, ni como cientos de billones de galaxias en el universo. O sea, y nomás el universo observable se le llama así. O sea, es lo que alcanzamos a observar. Fuera de ahí no alcanzamos a observar porque nuestra tecnología no alcanza a observar más allá. Y todo eso lo hizo Dios con hágase la luz, ¿no? O sea, con el poder de su, o sea, con Wow. su poder, ¿no? Sí, de hecho, hay un chorro de científicos que no creían en Dios, o eran ateos, no creían en nada. Y al momento de estudiar, o sea, lo que sea que ellos hayan estudiado, se dieron cuenta, o sea, es que no es posible. O sea, bueno, se me viene a mi mente, por ejemplo, en la escuela, cuando estábamos viendo lo de la doble cadena de ADN, o sea, Mm, eso no tiene mucho tiempo, pues. Antes pensaban que solamente ya han visto esos dibujitos de que están así, ay, sí, sí, sí. sorry, que están así, pero antes nomás era como uno, así. Y la persona, no me acuerdo el nombre, ay, dispensen, no soy tan buena enfermera. Pero la persona que descubrió la segunda cadena de ADN, no creía en Dios, era una persona atea. Pero antes creían que el átomo era lo más chiquito que existía. Mm, Y luego ujú. esa persona que descubrió, tengo entendido que la persona que descubrió la segunda cadena de ADN, descubrió que el átomo no es lo más pequeño. Y como que lo Wow. partió y hicieron un chorro de cosas más. Pero si tú quitabas una molécula de la segunda cadena de ADN, todo se destruía. Mm, Entonces esa persona dijo, esto está perfectamente hecho, así puesto ujú. pieza por pieza, cosita por cosita. Es imposible que esto se haya hecho así nada más como la gente cree de que una explosión y fue al Big Bang y la roña. Pues no, o sea, Sí. es muy obvio que es como está superpuesto así de uno por uno. Y a mí siempre me vuela la cabeza eso. O sea, que Dios en su perfección nos hizo a nosotros perfectos. Nuestro cuerpo es Ujú. perfecto. O sea, literal, cada uno de los órganos del cuerpo te pueden Yeah. decir la creación. De la Biblia dice que la creación misma habla de su Sí. creador. Y o sea, si la gente que, yo pienso, si la gente que es atea estudiara poquito acerca, no hay manera de no creer, pues. O sea, ahí está. Es como, a mí siempre me vuela la cabeza ver eso. Sí, recuerdo, como en la prepa o así, en las clases de biología, cuando mirábamos cosas pues como del cuerpo y cosas que nuestro cuerpo hace que nosotros pues ni en cuenta, ¿no? O sea, no estamos nosotros encargándonos de que todo funcione. Ajá, decía como que, ¿cómo puede ser tan perfecto? O sea, o Sí. cómo nuestro cuerpo como que se regenera o cómo, cosas así. Decía, es que, ajá, o sea, no hay otra explicación. Ujú, Yeah. sí. Y a mí me gusta más estudiar del lado de como que de las estrellas, de la física, ¿no? Pero también te metes al lado médico y te quedas como que, como todo, hasta parece código. Yeah. Ya como una computadora, ceros y unos, ¿no? Hacen, es el idioma binario y hacen, no sé, algoritmos y que hacen cosas, no sé, píxeles, que hacen cosas, no sé. Todo está como programado, ¿no? Yeah. Y pues igual en el mundo natural, todo está hecho de átomos. Esos átomos hacen moléculas, esas moléculas hacen células, esas células hacen, por lo menos en el cuerpo, Tejidos, tejidos, hacen órganos, y esos sistemas, órganos hacen sistemas. aparatos. Y ajá, o sea, es como que
O sea, y obviamente hay una explicación científica del lado del ateo, donde todo fue evolucionando, ¿no? Ujú. Pero también hay diferentes, y no nos vamos a meter mucho en eso, pero también hay el contraargumento a que fue evolucionando todo. O sea, la evolución como los animales, o a lo mejor nosotros los seres humanos, si evolucionamos en el sentido, por ejemplo, no, tranquilos, no estoy diciendo que del chango y eso, ¿no? Eso es una teoría, no hay pruebas de eso. Pero estoy diciendo como los pájaros. Los pájaros simplemente no alcanzan una comida y su pico va creciendo para Ujú. poder alcanzar la comida en los árboles o Ujú. en otras partes. Las jirafas Ujú. evolucionaron El cuello. el cuello para poder alcanzar y a comer. O sea, y eso es, Dios lo metió ahí en la genética de los seres vivos para que vayan pudiendo sobrevivir. Pero, o sea, nosotros somos diferentes, o sea, no somos animales. Igual y a lo mejor sí evolucionamos, porque he visto estudios que los hombres de hace 200 años, y hombres y mujeres, el ser humano, tenía el cerebro más grande. Y de como de 100 años para acá, han visto que el cerebro del ser humano ha estado haciéndose más chico cada vez. Y eso puede ser porque se debe a... No más chico no significa menos inteligente, al Mm. contrario. Eso a lo mejor puede ser porque el hombre es más educado, hay más información, hay más todo esto, hablando del ser humano, ¿no? Y, o sea, y ese tipo de detalles, cosas así, o simplemente nuestro cuerpo ocupa... ¿Cómo se llama? ¿Tú qué sabes? Eso que te protege contra el sol. ¿El rayos UV? Ajá, pero algo que se produce en la piel para protegerte. Ah, melanina. Ajá, la melanina. O sea, como eso es el humano adaptándose Ujú. a que hay mucho sol, ¿no? O si te vas a vivir por miles y miles de años y tus generaciones a una parte donde siempre está nublado, pues tu cuerpo va a dejar de producir eso. Ujú. Entonces, ese tipo de selección natural se le llama, ¿no? A lo mejor y sí existe, pero ya eso de que venimos del chango es Es como otro que... rollo. Ajá, es otro rollo. Y ahorita que están hablando del Big Bang, no sé si han escuchado que, o sea, hay personas cristianos que dicen, pues sí puede ser. Y pues puede ser, o sea, que Dios calculó todo para que esa explosión cayera todo en su lugar. Ajá. O sea, es como, y de hecho la idea del Big Bang la empezó un sacerdote cristiano. O sea, entonces, eh, igual no sabemos. O sea, sí, Ujú. Génesis dice Dios creó en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero no dice cómo creó los cielos y la tierra. Claro. O sea, es un viaje que me he dado como que, a ver, o sea, hágase la luz, ¡pum! Y todo cae en su lugar, ¿no? Podría ser. O sea, todo bien calculado, o sea, todo en la mano de Dios. Ujú. Porque el hijo dijo, hágase la luz y empezaron la Ujú. luz. Ujú. Sí, me acuerdo, ajá, cuando estaba en la primaria, la maestra de Biblia nos dijo eso, como que, ajá, como que podía ser que el mismo Big Bang fuera la creación, o sea, como que no tenían necesariamente que estar peleados. Y nos dijo como que, dice, como que cuando Dios hizo las montañas o las cosas, dijo, no salieron ahí así acá, todas No. bonitas. Sí, o sea, dijo, supongo que hubo explosiones y cosas así. Y dije como que, oh, wow. Sí, o sea, sí tiene un Sí. sentido. Hace mucho estaba leyendo un libro, el libro que te regalé, ¿cómo se llama? Physics for People in a Hurry. Physics for people. Astrophysics. Astrofísica para personas Con prisa. con prisa, ajá. Así se llama el libro. Y el libro, pues, te resume como que los puntos más grandes de la astrofísica. Y empieza diciendo que, según esto, la teoría del Big Bang, el universo está comprimido en un punto más chico, como... Voy a inventar un número, pero es más o menos por ahí, como 100 billones de veces más chico que cuando agarras una pluma y así le haces un punto al papel. 100 billones de veces más chico que ese punto. Todo el universo está comprimido en ese punto. O sea, y nomás para ponerlos en perspectiva, porque un millón, un billón, un trillón, suenan Ajá. parecidos, ¿no? A 1 million
billion y el trillion. Suenan muy parecidos, pero están completamente separados uno del otro. Ujú. Hace 1 millón de segundos hace 11 días. Mm. Hace 1 billón de segundos son hace 30 años. O sea, está separado 11 días, 30 años. Wow. Ahora, como 100 billones de veces más chico que que el Wow. punto que haces en un papel. No es nada. O sea, así de chiquito estaba comprimido, según esto, ¿no? Comprimido el universo. Y luego se empezó a calentar, a calentar, a calentar. Y ¡pum! Explotó. Y cuando estaba leyendo eso, dije, ok, está curada, ¿no? No sabemos si es cierto o si es verdad o si no. Pero se me vino esta idea. ¿No estaría tan loco que todo viene de una semilla chiquita? ¿No estaría tan loco que lo más grande que existe en la existencia era lo más chico, la semilla más chica que jamás ha existido? O sea, y Dios hizo esa semilla y explotó. O sea, Él hizo que la explotara como si estuviera regándola. Y se hizo el universo. Nació el universo. Como un árbol, esos árboles que están gigantísimos, Ujú. que eran así una semilla. Ujú. Nosotros humanos éramos una semilla y luego ya somos grandes. Entonces me fui en ese viaje como que no estuviera tan loco que la cosa más grande era la cosa más chica. Ujú. O sea, el universo observable que se está expandiendo, ¿no? Al parecer sigue creciendo. Sí. Está muy curada eso. Sí, pero como dices, o sea, como todo calculado por Dios, pues no Exacto, o como la sea, gente lo cree, sí, pues de que como nomás Dios. explotó Ajá, y Ujú. fue un accidente y Ajá, ajá. aquí sí. estamos. Sí, y tiene un tanto de como que lógica porque Ajá. tú miras ese árbol o sea, Dios lo creó, Ujú. pero no lo hizo así que pum, lo apareció. No, Él hizo semillas Ujú. y luego empezó a crecer ese árbol. Ujú. Igual nosotros. Fue como una cadena genética que Ujú. fue pum, 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 haciéndose. Entonces, sí. Ay, ustedes no lo vieron, pero hice magia y teletransporté mi carpeta aquí. ¿Cómo dijiste magia de La la... magia del cine, de la edición, No, de la edición. Del de la cine. edición del cine. Ay, Sí. y me querías compartirle estos datos porque a mí personalmente hasta cierto punto hacen que mi fe crezca. Porque a veces sí decimos como que... Y no, nadie lo dice así, pero lo siente en su corazón. Como que sí creo en el amor de Dios, pero dudo de su poder. Nadie lo dice, pero a veces lo vivimos, ¿no? Entonces cuando yo me recuerdo el poder de Dios y de la cruz, eso combinado, digo, Dios me ama. Ujú. Literalmente era su enemigo, vino a la cruz para hacerme hijo, ahora que soy hijo, ¿cuánto más no va a cuidar de mí? Yeah. Entonces me gusta de vez en cuando recordar estos datos. Estaba estudiando, quería hacer un video acerca de esto, así nomás, como que hablando acerca de la soberanía de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios. Y apunté todos estos datos, ¿no? Me tomó tiempo y los busqué, investigué. Dice, hay 100,000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. 100,000 millones, o sea, 1 billón de estrellas solamente en la galaxia Milky Way. Hay millones de galaxias. Millones de galaxias. La Tierra es tan grande que hay 7, ahorita ya son 8, como ya creció, ya casi 8 billones de humanos. Todos esos humanos caben en el estado de Texas. Todos los humanos que vivimos ahorita, a la densidad de New York, pudiéramos vivir juntos en el estado de Texas. Así de grande es el planeta Tierra. Wow. Todos los humanos caben en bolita, hechos bolas, así ya, hechos bolas en el Gran Cañón y ni siquiera lo llenamos. No lo llenamos, así de grande es el planeta Tierra. Imagínate, somos 8 billones y que los recursos no alcanzan, que no hay terreno suficiente. Simplemente es el egoísmo del hombre eso. Sí. Sí hay para todos. O sea, y podemos ver de qué tan grande es la Tierra que sí hay para todos. Perdón. Hay
7.8 de habitantes. O sea, cuando agarré esta información había 7.8. Ah, hay 1.3 millones de planetas tierras. Y ahora que ya sabes qué tan grande es el planeta Tierra, 1.3 millones de planetas tierras caben adentro del Sol. Así de grande es el Sol. O sea, imagínate, la Tierra es súper grande. 1.3 millones de planetas tierras caben adentro del Sol. No, wow. Se han encontrado 3.200 soles solamente en nuestra galaxia Milky Way. Solamente en una galaxia se han encontrado 3.200 soles como el de nosotros. Imagínate cuánta energía se necesita para crear el Sol. Cuánta energía. Hay 100 millones de soles. Perdón, 1.000 millones. Me estoy atorando aquí. 1.000 millones de soles caben en un hoyo negro. Hay muchos hoyos negros alrededor del universo, pero uno de los más grandes, 1.000 millones de soles caben en un hoyo negro. O sea, te quedas como que un hoyo negro es esta cosa que se está comiendo planetas enteros, sistemas solares. Está bien raro. O sea, ahora hay y ese es el dato que no me acordaba, 125 billones de galaxias. Billones, no millones. 125 billones de galaxias en el universo observable. Wow, O sea, en el universo observable seguramente hay más, claro. pero solamente hemos descubierto 125 billones de galaxias. Y Dios hizo todo eso con el hablar de su boca. Y ese mismo Dios se hizo hombre para morir en una cruz para hacerte hijo. Ahora que eres su hijo, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Teniendo todo ese poder que crea universos, planetas, galaxias, soles, hoyos negros. Es como que te quedas como que tus problemas se hacen chiquitos cuando pones a la perspectiva del poder y el amor y la soberanía de Dios. Te quedas como que, wow. Yeah. Si eso no te da paz, no sé qué te puede dar paz. Yeah. Y así es. ¿Qué les parece si continuamos? No sé si quieran agregarle más a este segmento de ciencia física que estuvimos el día de hoy. No. Pues este intro se alargó, pero ¿qué les parece si continuamos con la lectura? No, Empezamos. empezamos con la lectura, nunca empezamos. Y no importa que no lo terminemos todo, igual en el siguiente episodio con el siguiente invitado continuamos con la lectura. Pero aquí hay varias cosas que están bien chilas. Sí. Yeah. Le decía a Vane que siempre he estado diciendo esto como que cuando están las palabras de Jesús, como que no hay tanto que agregarle, como que nomás es reaccionar y Sí. como que wow, como que esto que está diciendo, ¿no? Yeah. Perdón. Estamos en Mateo 12. Dice, ¿listas? Yeah. Discusión acerca del día de descanso. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comerlas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús, si me quieren parar en cualquier momento, me dicen o levantan la mano, o me dicen, hey, por favor. Jesús les dijo, ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes
de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Wow, Wow. Jesús. Ya, y nomás Wow. quiero comentar algo antes de continuar. Siento que esto refuerza lo que hemos estado hablando en estos episodios pasados. Hemos estado diciendo mucho cómo la ley de Dios fue puesta para nuestro propio bien. Fue puesta por amor, porque Dios quería ayudarnos a amar al prójimo y amarlo a Él. Y al amar a Dios, nos hacemos bien a nosotros. Ujú. O sea, leyes como lávate las manos, ¿no? Como los judíos tenían, ¿no? Ah, lávate las manos. Y antes no sabían que habían microbios, ¿no? No. O enfermedades. Pues, ya se miran limpias, ¿no? Pero todavía tienes ahí Ujú. cosas, ¿no? Entonces como que, no, me sacudo, a lo mejor antes. Pero Dios como que, lávate las manos antes de comer o lávate las manos antes. Y esto, ¿sabes cómo? O las dietas que tenían a veces como que los salvaban de muchas cosas. Entonces, siento que aquí está reforzando cómo los fariseos habían olvidado el corazón detrás de la ley. Entonces se afanaban de como que, no, la ley dice esto. No coman en día de descanso. Pero espérate, la ley fue para amar al prójimo. Si tu prójimo tiene hambre, ¿cómo no le vas a de comer en el Ujú. día de descanso? ¿Sabes cómo? Ujú. Y es como que Jesús diciéndoles, y también diciéndoles, yo tengo la autoridad, o sea, como que yo soy mayor que el templo. Wow. Ya, Sí. Habían olvidado, pues, la misericordia, que es lo principal de la ley. O sea, ujú, el amar a así tu es. prójimo, el mostrarles a otros el amor de Dios. Ujú. Y Sí, cuando estaba estudiando y miré esas palabras como es que aquí hay uno mayor que el templo. O wow, sea, Jesús estaba revelando a ellos antes de revelarse a todos, ¿no? Y wow, yo dije, wow. ya. Sí, wow. Sí. Y continuamos, dice el 7. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos quienes son inocentes. Si conocieran el significado de las escrituras que dicen, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Ahí está, Ahí ajá. está. Sí. Me encanta eso que pues ajá, hemos estado viendo, ¿no? Como la ley es igual a amor. Y aquí lo dice Jesús, o sea, es más importante. O sea, los sacrificios sin amor o sin compasión están vacíos, pues. O Ya. Ya. sea, los sacrificios Sí, que ellos hacían de no hacer nada en el día de descanso Ujú. por guardar la ley, sí. no eran, o sea, no eran gratos a Dios porque Sí, no tenían era amor. todo el chiste, pues, el amor. Ujú. O sea, el chiste de la ley es todo el chiste, o sea, es como... Pero lo que pasaba es que ellos lo convertían en un sistema, o sea, Ujú. estar... Y sus sistemas son buenos, ¿no? Para Ujú. ordenar, para hacer mejor, no sé si hago un sistema para ayudar al prójimo, ¿no? Pues está bien, ¿no? De Ujú. otra forma, a lo mejor se me olvida, ¿no? Levantarme en las mañanas, ir a ayudar a alguien, ¿no? Pero ellos lo hacían meramente como un sistema, como que, ok, tenemos que anotar puntos, ok, Ujú. tenemos que vernos bien, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. Cuando el corazón de la ley es amar al prójimo. Por eso Jesús cumplió la ley a la perfección, porque cada acción que él hacía era por amor. Ya. O sea, él nunca dejó de amar. Él nunca pecó, o sea, porque él nunca le faltó amor, nunca hizo una acción que no fuera amor. Entonces, por eso él cumplió la ley a la perfección. O sea, y, y pues aquí les dice compasión. Ujú. O sea, porque si supieran las escrituras, supieran que no es anotar, no es hacer puntos Ujú. cumpliendo la ley, es tener compasión, tener amor, o sea, hacia tu prójimo. Así es. Ya, o Sí. sea, Yo aquí hice una nota de ese versículo y yo le puse, nuevamente Jesús afirma que no es por obras. Él nos anima a practicar la misma misericordia que se nos fue extendida, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Ujú. Y pues precisamente, o sea, la ley no es mala, o sea, como decimos, nadie está diciendo que la ley es mala, pero de cierta manera creo que ellos lo hacían por cumplimiento, nada más, Ujú. y por miedo hasta cierto punto, o sea, miedo de que somos pecadores, y como que cuando ellos pecaban, lo querían como tapar con alguna obra, y no es por obras. O sea, inclusive, pues anteriormente en el podcast estuvieron leyendo Romanos, Ujú. y en Romanos dice, o sea, no hay nada que te pueda alejar del amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, o sea, nada, nada ni nos puede alejar más de Dios, o sea, no podemos hacer nada. Ya. Y tampoco no podemos hacer ninguna obra que nos haga como, ah, ya, o sea, ya, Mm. ya estoy salvado, o sea, no es por Sí, sí. obras, Sí, pues es extender esa misma así gracia es. y ese mismo amor que se nos fue dado. Ya. Fue el sacrificio de Jesús es lo único que nos hizo Merecedores. aceptados y Ujú, aceptados sí, con que el Padre nos aceptara, pues. Entonces, es cierto. sí. Y me recuerda mucho esta imagen, no sé si han visto este video de dos soldados de Inglaterra, ya ves que esos no se mueven y Ujú. así. Pues ellos, entre sus reglas es no te muevas, no sé por qué, no está muy raro eso. No sé. Y ellos si van caminando no se pueden parar hasta que lleguen al lugar de a donde van, hacia donde les ordenan, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que van caminando y se les atraviesa un niño como que 9 años y totalmente lo pisan, lo tumban y lo pisan, siguen caminando. O sea, ¿por qué hicieron eso? Porque no tuvieron compasión del niño. Porque ellos están como si fueran un engrane, un sistema. Ok, tengo que cumplir esta ordenanza. Wow. Pero cuando se supone que o sea, esos soldados y todos se les ponen reglas basadas en justicia. Y justicia siempre está basada en amor. Porque justicia es para el bien del prójimo. Y para el bien del prójimo, pues en otras palabras, es amor. O sea, justicia está basada en amor siempre. Pero ellos olvidan el corazón que está detrás de la ley. Ujú. Entonces, así me imagino a los escribas y fariseos. Ah, no, es que se tiene que cumplir. Ah, estamos en Sabbat y alguien se está muriendo. No puedo ayudarlo porque es una máquina esto que tiene que seguir funcionando, ¿no? Ujú. Y solamente para su propio bien. Entonces es como, me recuerda mucho a esa imagen de esos soldados, no más porque se les dio una regla y están En automático lo hacen. en automático, sin ver como que, oye, yo estoy sirviendo aquí a la gente, ¿no? Sí. Con mi trabajo. Es igual estos hombres, o sea, como que y están comiendo, ellos tienen hambre, o sea, Ujú. está bien. Pues sí. Yeah. Luego dice, pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Tómala. Wow. 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 Y Es, Señor como esta connotación de Él es el dueño, ¿no? Como ujú, Señor, como que Él es el que manda. ya. Señor, como si Hablando esclavos, de ¿no? Como que, posesión, de ya, de posesión. posesión, exacto. Ujú, Ya. Como él es Señor de todo. ujú, ya. Jesús sana el día de descanso. Luego Jesús entró a la sinagoga de ellos y ahí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y está cayendo en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. Wow. Y aquí estaba, pues, diciendo, o sea, qué hipócritas, o sea, ustedes lo hacen por su propio bien Ujú, y cuando miran a alguien necesitado, pues no, o sea, no lo hacen. Wow. ¿Y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es la ley, así es. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Wow.
Ya. Esto me recuerda mucho al versículo que dice pues que las aves no siembran ni ciegan, sin embargo, pues Dios las sustenta. Ujú. Dice, ¿cuánto más valiosos son ustedes Ya. que las aves? Ujú. Es lo mismo, o sea, es Sí. lo mismo. Y obviamente para Dios somos más valiosos que una oveja y la oveja es creación, es parte de la creación, Dios la hizo. Pero sí, o sea, aquí Dios les está Ya. poniendo ese ejemplo que tú dices, o sea, como si fuera por tu conveniencia, sí lo harías. Ujú. Entonces, Sí, y como... es que era un era una hipocresía súper Ujú, grande de estas líderes religiosos ujú, porque solamente buscaban su bien. Y ellos estaban en contra de Jesús porque Jesús amenazaba su cartera. mm, Entonces estaban escandalizados. mm, Ya. Y ellos no servían a Dios, servían al dinero. mm. Y el dinero que te da comodidad. Entonces, en otras palabras, no servían al dinero, se servían a sí mismos. El Wow. pecado original, o sea, Ujú, el tú te egoísmo. pones en el centro y tú eres tu propio Dios. Ellos eran sus propios dioses. Servían nomás, tenían una agenda personal. Y literalmente crucificaron a Jesús por cumplir su agenda. Aquí vamos a quitar a este hombre Nos que estorba nos de nuestros estorba. planes. Yeah. Qué tremendo. Sí. Y ahorita que dices eso de que obviamente un ser humano es más valioso que una oveja, pues hoy en día no todos estuvieran de Ya acuerdo contigo. sé, ya me van a colgar aquí. No, pero, o sea, ellos están mal, Ya obviamente. O sea, sé. escuché hace poco un dicho, no sé, no estoy seguro de quién es, pero lo escuché de Diego Rusarín. Y dice que si tú piensas que una vida animal es más valiosa que la de un humano, corres el peligro de tratar a un humano como un animal. Toma. Ya. Wow. Hitler era muy fan de los animales Mm, y era vegetariano. pero guacha todo lo que Pero hizo. exacto. Y es un gran ejemplo. La historia Wow. lo dice. Yo no estoy diciendo nada, o sea, Son hechos. son hechos, son hechos. Wow. Y obviamente el humano es mucho más valioso Claro. Y le digo a la Vane, como que, o sea, qué hipocresía. ¿Qué tan bonito tiene que estar un animal para que lo defiendas? Porque yo no miro a ninguna persona, y está bien si eres vegano y está bien si eres vegetariano, está muy chilo. De hecho, a lo mejor tú eres más saludable que yo porque pues, comes súper bien. Pero yo no miro a los veganos defendiendo a las víboras, a, a los ratones, a todos esos animales que tienen que matar para limpiar un campo y sembrar vegetales. Yo no miro a ninguna persona defendiendo los derechos de todos estos gusanos que tienen que matar, de estos insectos que tienes que matar, estas ardillas que tienes que matar. ¿Para qué? Para sembrar vegetales y todas esas cosas. O sea, ¿qué tan bonito tiene que estar un animal para que lo defiendas? Iguanas. Hay personas que son fan de iguanas. Pónganlo en comentarios si les gustan las iguanas. Pero pues, mi punto siendo, obviamente, una vida humana es mucho más que cualquier animal. Mucho más valiosa. Y ahorita que dices eso, ay, hubo una noticia que no sé si ustedes la vieron. Cuando yo la vi, o sea, yo soy muy sensible de... No que no me gusten los animales, obviamente, y a quien no le gustan, o sea, el que no le gusten, dígame. No, pero obviamente, o sea, los animales. Pero sí, o sea, bueno, ya sé que no estoy diciendo nada. Me voy a aclarar mis ideas. Miré una noticia que en Colombia, me parece, ya pueden abortar legalmente a un bebé de 6 meses. Wow. Cuando yo vi esto, o sea, yo, o sea, soy muy sensible, o sea, amo mi carrera, amo a las personas. Siento que todas las carreras pueden usarlas para edificar a las personas, para ayudar, para servir. Cada una de las carreras puede glorificar a Dios Ya. y puede mostrar a Dios de una manera. Pero yo siempre he dicho que yo tengo el privilegio y las personas que están en el área de la salud tienen el privilegio de conocer a las personas en su peor momento. Y van a decir, pero, ¿cómo que el privilegio de conocer a las personas en su peor momento? Pero es que es en su peor momento, cuando se sienten peor,
que están más abiertos a que tú les hables de Dios. Entonces, yo siempre he dicho que siempre están así, que no tienen esperanza o que están enfermos. Yo he tenido la oportunidad de hablarles a mis pacientes y mis pacientes están receptivos, reciben el mensaje. Ya. Y es que quiero orar por ti, claro, sí, por favor, Ujú. sí. Entonces cuando miré esta noticia, dije, estamos en un mundo al revés. O sea, y la Biblia lo dice, o sea, que en un momento, en los últimos días, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Ya. Y están haciendo marchas por un perrito que lo mataron a patadas. Oye, yo tampoco estoy de acuerdo que lo hayan matado a patadas, ¿sabes? Pues, O sea, ajá, no. pero he visto marchas enormes acá y están de acuerdo en matar a un bebé de 6 meses que tiene un Claro. latido, que tiene su mismo grupo sanguíneo diferente al de la mamá, a veces. Lo cual significa que es otra persona. Están defendiendo la idea de que no es una persona, es un producto. Dude, sí, es un producto, pero es una persona adentro, ¿sabes? Pues sí. Y están defendiendo esa idea todo lo que da para no sentirse culpables de que no estamos matando a una persona, estamos matando a algo ahí que es una cosa, no es una cosa, o sea, siempre que, bueno, cuando miré eso me dolió muchísimo y dije, o sea, efectivamente, o sea, estamos en los últimos días porque hacen marchas por perritos pateados, se escucha chistoso, hacen marchas por perritos que patearon así, que no estoy de acuerdo, repito, pero no les importa matar a bebés de 6 meses, como, Wow. sí. Sí. Ya está heavy eso. Bien heavy. Bien Y, heavy. y pues me gustaría hablar a las personas, no sé, mujeres, y pues, o sea, que sí hicieron eso. O sea, ustedes tampoco se sientan juzgadas. Y lo hecho está o sea, no importa, o sea, todos hacemos errores Ujú. y eres amada y Dios te ama y no importa, eso es como. Pero obviamente no, pues no, está mal, o sea, eso, o sea, Sí, o sea, aclarando, o sea, ningún pecado que hemos cometido es imperdonable para Dios. ah, Ni el más, o sea, nosotros, Pastor lo ha dicho muchas veces, Pastor Isma, que nosotros somos los que jerarquizamos el pecado, los que decimos, es que robar un chicle es más chiquito que matar a una persona. Pero para Dios es lo mismo, es lo mismo. Entonces nosotros somos los que hacemos eso, esa jerarquía de qué es más y qué es menos. Pero realmente no hay ningún solo pecado que sea para Dios imperdonable. Si mm, tú que escuchas o así, hiciste esto o algunas cosas que estamos comentando, pues no te sientas juzgado. O sea, Dios te ama. Si tú te acercas, Él tiene gracia desbordante para ya, ti. Y dice la Biblia que si tú te arrepientes de corazón y pides perdón a Dios, Él es justo y perdona tus pecados, los echa al fondo del mar y nunca se acuerda de ellos. ya, Y es real eso, es fiel, o sea, Dios es fiel. sí, Y, y nada, pues, o sea, si, más bien si tú te sientes confrontado con esta palabra, es totalmente normal porque el Espíritu Santo trae a convicción de pecados a las ya. Y ahorita personas. vamos a hablar más de eso por Yeah, la lectura. yeah, Sí, y de hecho, si tú te arrepientes, o sea, Jesús ya pagó por tu pecado en la yeah, cruz. Y ya eres aceptada, yeah, ya aceptado. ¿Y qué les parece si continuamos? sí, Dice, después les dijo, si me quedé en el 13. sí, en el 13. Después les dijo al hombre, extiende la mano. Wow, esto se me hace como que pareciera absurdo que Jesús le pidió lo único que no podía hacer el hombre. Extender la mano. Porque en otras versiones dice que tenía una mano Ujú. tiesa, ¿no? Que no la podía mover. Y Jesús va, parece que Jesús se está burlando de él. Jesús Ujú. va y le pide lo único que Que no no puede puede hacer. hacer. Extiende tu mano. Como al paralítico, ¿no? Ya, Levántate, ya, sí. Ujú. Entonces Jesús a veces eso nos dice como que... haz lo imposible. ujú, Tú puedes, eh, y más que tú puedes, yo estoy porque contigo. yo soy fan de pensar, Ujú. y eso es algo personal, de decir, no puedo, Mm, estoy bien zarra, mm, pero espérate, con él sí puedo. yeah. Él lo hace. O sea, porque mi, ¿cómo se dice? Self-confidence. Mm, ¿Autoestima? Mi estima. autoestima llega hasta cierto punto y como soy humano se va a cansar y se derrumba. Ujú. Entonces la bajo toda y la pongo al suelo y mi self-confidence está basada en él. Yeah, En quién dice él que soy yo. yeah, wow. Entonces,
siempre no puedo, no soy suficiente, pero en Él sí lo Puedo. soy. En Él sí puedo. En sus fuerzas sí puedo. Así es. Entonces, a veces Dios te dice, hey, extiende la mano, y eso es lo único que no puedes hacer, porque Él sabe que en Él lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yeah. Y luego Como, dice, sí, como, dale. como siempre me dices que hagamos nosotros lo posible y Él se encarga de De lo hacer lo imposible. imposible. Wow. ya. Sí, así es. Wow. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, Wow. igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Wow, ¿qué les pasa, no? O sea, Sí. no sé cuál era su odio o su... Y es como que le tenían miedo a lo que estaba haciendo Jesús. Y me impactó mucho eso. O sea, digo, pues ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? Ya sabemos que sí lo mataron. Pero me impactó mucho, ajá, en ese versículo porque dije, o sea, como los mismos religiosos diciendo como, "Ay, hay que matar a esta persona ahí. Porque está haciendo el bien. Ajá, y tramando cosas como que dije, como que no cuadra, como que Sí. qué rollo. Sí, es que si él era el Mesías, eso significaba que ellos ya no eran relevantes, ¿no? Sí. O sea, ellos ya no iban a estar en el poder, Ujú. ya no iban a estar en esa comodidad. Entonces, eran hombres que se amaban a sí mismos, ¿no? Y en el Ujú. episodio 30 hablamos acerca del amor propio, ¿no? Como esta ideología que se está metiendo a lo mejor a las iglesias, disfrazada de que, la Biblia te habla que te ames a ti mismo. No, al contrario. La Biblia te enseña que tú por naturaleza ya te amas demasiado. Y tienes que quitarte del centro, poner a Dios en el centro, amar a Dios y al prójimo. Y cuando tú amas a Dios, eso te hace bien. Ya ni necesitas amarte a Dios ti se mismo. encarga. Ajá, porque nosotros no nos podemos amar a nosotros. O no nos hacemos bien. Ujú. Porque el humano siempre confunde cosas que te hacen bien, cosas que son sanas para ti, las confunde con cosas que te dan satisfacción, con cosas que son deleites nomás, que son, ¿cómo se llama? Sí, o sea, con cosas que te dan satisfacción. Entonces, hay una palabra se me fue, pero sí, con deseos, con nomás, me siento bien. Te lo confundes con algo que es saludable para ti. Y cuando tú amas a Dios, quieres seguir la ley de Dios, que es el amor, amar a todos, hacerle bien a todos. Y cuando tú amas a Dios, es lo más sano para tu vida. Ujú. Y luego ya ni te importa amarte a ti mismo, ¿no? No. Entonces, sí, o sea, vamos a continuar. Estamos en el 14, ¿va? Sí. En el 15. Ujú. 15, 15. ok. Jesús, el siervo elegido de Dios, perdón. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa Región. religión, perdón, por mi dislexia, que a veces se activa, a veces no. Bueno, siempre está activada, pero tengo Sí. que estar luchando con ella. Perdón. Dice, y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Y de hecho, Cristo o Mesías significa el elegido, ¿no? Ujú. Sí. Nomás quería aventar ese dato ahí. Él es mi amado quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa
y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Yeah. Yeah. Wow. Me gusta cómo lo ponen, ¿no? Ujú. Como diciendo, no necesita gritar ni Ujú. luchar, él tiene ya la autoridad, ¿no? Sí, Como como que- no se tiene que esforzar por hacer Ujú. nada, o sea, él Ujú. solo ya tiene. Sí, ya tiene esa autoridad. No, Wow. no como los otros que no predicaban con autoridad y Jesús sí lo hacía, porque Ujú. él tenía toda la autoridad. Yeah. Dice Jesús y el príncipe de los demonios. Wow, y aquí se pone heavy. Sí, aquí ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno, ¿no? Lo más bueno. Dice, luego llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Wow, estaba ciego y mudo. Pobre hombre, ¿no? Sí. Wow. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Wow. Wow. Como que ya no sé ni qué decir acá. Y se pasa. Me los imagino Sí. así como, pues. Ajá, como cuando en la primaria acá de que, Sí. pero la mía está más bonita. Ya sé, ¿no? Ah, pues yo uno más un millón. Sí. Ah, pues yo uno más infinito. Sí, así. Oye, infinito más dos, así, ¿no? Y así, como que argumentos bien tontos, ¿no? Sí, o sea, no inventes como que nomás por decir algo de que, Ujú. sí lo hizo, pero su poder viene de Satanás, o sea, por eso Ah, pudo. sí, ajá. ¿Qué Ajá. rollo? Y supongo que se pusieron así porque escucharon, ¿será este el Mesías, el hijo de Ujú. David? Ajá, alguien haber dicho. Y O sea, pues, no lo Sí, puedo se creer ardieron. Ujú, que ellos, sabiendo la ley, ujú. sabiendo que iba a venir un Mesías, ah, se pusieron así cuando sí, o sea, si puede que sea el Mesías, entonces ¿por qué no estás alegre? Simplemente por eso. Y también porque ellos esperaban un Mesías militarizado, como militar, pues así, alguien, no Que sé. se mirara la autoridad, pues. Ajá. Pero sabemos que Jesús dice, o sea, que ni siquiera era de buen parecer, que pues venía de una familia humilde, Ajá, o sea, exacto. como que no esperaban que fuera él, pues no querían que fuera él. Sí, ellos querían no ver sanidades, ellos querían ver a Jesús derrotando a Roma, haciendo mm. todo esto. Sí. Pero pues Jesús venía a servir. Ya. ¿verdad? Y eventualmente sí derrotó a Roma, pero Ujú, estableciendo a la iglesia, ujú. Sí, Oh, sí. a la iglesia. yeah. O sea, su reino que vino a establecer no Ujú. era como el que ellos pensaban, pues, o sea, era mucho más grande de lo que se Ujú. podían imaginar. Sí. Y luego dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó. Nunca se han puesto a pensar a qué se refiere con que conocían sus pensamientos. Como que, Pues que literal, o sea, sabía lo que estaban pensando, o ¿no? sea, es que hablamos esto con Javi y Javi se está burlando de mí. O no, estamos curándolo, estamos riéndonos de que, o sea, porque le hice así, ¿no? Como los X-Men de Charles Xavier. Pero, o sea, una cosa es como que conozco tus intenciones. Mm, Eso no significa que conozco tus pensamientos. Ujú. No es que lea tu mente. ujú, Pero aquí mismo en Mateo dice como que Jesús les leyó la mente o algo así. A eso da a entender. mm, Y aquí lo está diciendo constantemente. Ajá. Y mi pregunta es, ¿cuándo podía usar esa habilidad, por así decirlo? O sea, no como si fuera un poder. O sea, supongo que cuando el Padre se lo revelaba, Ajá. porque él dice la Biblia que él se hizo como un siervo, no aferrándose a ser como Dios. ujú, Entonces se limitó a ser un humano. Siendo 100% Dios, se limitó a ser 100% humano también. ujú. Entonces, esa es mi pregunta, como que entonces lo que pasaba es que a veces el Padre le revelaba como que los pensamientos, no es como que de repente, quiero ver qué está pensando esa persona o que tenía esa habilidad. O sea, el Padre les revelaba como que eso están pensando. Como con los panes, que Jesús les está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos a sus discípulos. Ujú.
Y dice ahí dice el texto, y él sabía lo que estaban pensando. Ellos estaban pensando acerca de los panes, del milagro ese de los panes, ¿no? Entonces Jesús les dice, hey, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los fariseos y así, ¿no? Ujú. Entonces dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se Desintegrará. desintegrará. Gracias. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas que quienes también expulsan demonios? Wow. Wow, está interesante esto. Sí. Así que ellos los condenaron a ustedes. Así que ellos los condenarán a ustedes por los que acaban de decir. Yeah. Sin Me em- encanta, perdón, me encanta que les contestó eso, como que ustedes también tienen gente que saca Ajá. demonios, Wow. como, Entonces ustedes también son de Satanás. ajá. Ujú. Wow, sí es cierto. Como que tu argumento de niño de kinder, ¿no? Como que, como Lo que acabamos de decir ajá, ahorita, ¿no? sí, ajá, como que estás hablando, ¿no? Sí, o sea, y les da dos, o sea, les dice eso, como que, y los de ustedes qué, pero aparte, como porque Satanás expulsaría a sus propios Ajá, demonios. Ujú. ajá. Sí, como que un reino dividido se Ujú. desintegra. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Wow. Wow. Y Él era el reino de Dios. Él es Yeah. el reino de Ujú. Dios. Yeah. El reino de los cielos. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear Saquear su casa, perdón. Wow, esto no lo estaba entendiendo hace rato, pero ahorita lo estoy entendiendo. O sea, alguien más fuerte que los demonios Mm. puede hacer eso. Así o sea, es. sacarlo. Entonces, Ujú. Jesús y el Espíritu Santo. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Wow. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Wow. Yo también, o sea, siento que todos lidiamos con esto desde chicos, como Yeah. que no entendíamos qué es Mm. la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ujú. Y igual que tú, poco a poco la fui entendiendo más. Ujú. Y también igual, según lo que yo entiendo, antes yo pensaba que era como que, si dices una grosería, Ajá. o sea, si se la refieres hacia el Espíritu Santo, ya, Mm. o sea, es un pecado que Dios no te puede perdonar. Ok. Y déjame resumirlo como que lo más posible, sobresimplificarlo y luego tratar de explicarlo bien. Mm. En esencia, la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo que he estudiado y lo que he entendido, es no pedir perdón. Mm. Porque si no pides perdón, pues no vas a ser perdonado. Ajá. Entonces, y para que tú pidas perdón, tienes que ser convencido de pecado. Yeah. Entonces, como hijo, tú ya no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. Mm. Entonces, porque Jesús pagó todo tu pecado. Yeah. Se escucha raro, pero Jesús, o sea, aún así sigas o sea, sí te vas a arrepentir porque el Espíritu Santo siempre va a estar ahí, ey, porque tienes al Ujú. Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Ujú. Entonces siempre va a estar diciéndote, hey, estás pecando, hey, y siempre te vas a arrepentir como hijo. Pero cuando no eres hijo, el Espíritu Santo no habita en ti. Y el Espíritu Santo le habla a muchas personas, pero no todos lo aceptan. La gente rechaza al Espíritu Santo. Y si tú rechazas al Espíritu Santo, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ujú. Porque si el Espíritu Santo, si tú nunca naces de nuevo,
porque nunca conociste a Jesús, porque nunca quisiste conocer a Jesús. Sí, me hablaron muchas veces acerca de Jesús y ese es el Espíritu Santo usando a las personas o incluso recordándote, hey, acuérdate de lo que tu abuelita te hablaba de Jesús y de la Biblia. Y tú dices, no me importa, no quiero, yo quiero seguir viviendo como yo vivo o etcétera, no creo en esas cosas. Eres tú rechazando al Espíritu Santo. Y si tú nunca crees en Jesús, nunca vas a ser hijo. Y si nunca eres hijo, nunca vas a ser convencido de pecado. Y si nunca crees en Jesús, entonces, o sea, Él murió por los pecados de la humanidad. Ujú. Entonces, si tú no crees eso, es como decirle a alguien, como si tú haces un delito y alguien quiere pagar tu deuda, pero tú le dices, no quiero. Mm. Entonces, en esencia, la blasfemia contra el Espíritu Santo es como en el contexto, si vemos el contexto, ¿qué estaban haciendo los escribas y fariseos? Ellos estaban rechazando la evidencia de que Él era el Mesías. Mm. El Espíritu Santo les está diciendo, hey, miren Él es a Mesías. Jesús, Ujú. crean en Jesús, porque Él está haciendo milagros. Pero ¿qué hicieron ellos? Cerraron su corazón y sus Al oídos. Espíritu Santo y Ujú. dijeron que el Espíritu Santo era poder de Satanás. Wow. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yeah. No pedir perdón. Y no podemos pedir perdón si el Espíritu Santo no te convence de pecado. Ujú. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, le no al Espíritu Santo. No vengas a convencerme. No quiero saber nada acerca de Jesús. Y si no escuchas el mensaje del Evangelio, nunca vas a entender que Jesús pagó por tus pecados. Ujú. Porque yo sé que a muchos cristianos les ha pasado que han pecado en algún área y dicen, ya cometí blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero déjame decirte, no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es ni siquiera tener remordimiento de tu pecado. Así es. Ujú. Y si tú eres hijo, créeme que el Espíritu Santo sí te va a convencer de pecado siempre. Ujú. Y créeme que ya una vez siendo hijo, siempre es hijo. Y siempre te va a estar ahí el Espíritu Santo habitando en ti. Ey. Y como siempre, a veces la regamos y queremos ignorar, sí, hice mal. Pero eventualmente nos sentimos mal y el Espíritu Santo te dice, hey, pues la regaste. Y nosotros pedimos perdón, aunque sabemos que Jesús ya pagó ese pecado en la cruz y que somos salvos, no por nuestras acciones, sino por la cruz de Cristo. Queremos pedir perdón. Mm. Y nos confesamos y lo decimos y queremos cambiar. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te convence. Yeah. Pero si tú no crees en Jesús, es porque estás rechazando al Espíritu Santo. Porque no te interesa, porque no quieres, no te importa. A lo mejor conoces la historia del Evangelio de A a la Z detalladamente, pero no te interesa. Entonces no la entiendes. Y el único que te puede hacer decir que Jesús es el Señor es el Espíritu Santo. ¿Sí miran la conexión? Sí. O sea, si tú no piensas que Jesús es el Señor, es porque el Espíritu Santo, porque no le has dado lugar al Espíritu Santo que te revele que Jesús es el Señor. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no viene convicción del Espíritu Santo a tu vida. Y esa es la realidad. O sea, mucha gente conoce el Evangelio de pie a cabeza, pero no lo entiende o no lo cree del todo. Porque a lo mejor, pues todos somos humanos y hemos cometido el error de decir como que, pues es que no me interesa, es que no me pongo a meditar en el mensaje del Evangelio. Y eso es hacer el Espíritu Santo. No vengas a convencerme, no, así estoy bien. Entonces, como me acuerdo que invitamos a Omar al podcast y él nos compartía que él hizo un error, hizo un pecado y él pensaba que él cometió blasfemia contra el Espíritu Santo y que Dios no lo iba a perdonar. Pero no, o sea, el único pecado que Dios no perdona es que tú no pidas perdón, Así en es. esencia. Y si tú eres hijo vas a pedir perdón
porque ya es tu nueva naturaleza. Sí, así es. Entonces, sí es más o menos así. Si estabas ahí con lo que estabas diciendo, a lo mejor y no lo sé completo, igual como tú dices, no soy experto en esto, pero lo que he estado estudiando a lo largo de los años es eso. O sea, el único pecado que Dios no perdona es que tú no pidas perdón. Ujú, Porque ¿cómo vas a ser perdonado si no pides perdón? ujú. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Entonces es el único. No es que, que vi esto, o que hice esto. No, o sea, no, hice esto horrible. No, Dios lo... Déjame decirte, Jesús fue castigado por ese pecado. Ujú. Entonces, claro que sí lo va a perdonar. Y lo glorioso es que, o sea, aparte, eso es súper glorioso, pero lo glorioso es que cuando Dios te mira a ti, ya no mira lo que tú hiciste. Ahora mira lo que Jesús hizo en la Wow. cruz. Come on. Yeah. Es eso lo que ve en ti. Increíble. Entonces, yo pienso que cuando, o sea, la misma Biblia lo dice, que cuando viene a tu memoria como el enemigo que te quiere decir, pero es que lo que tú hiciste, no, o sea, rechaza eso, ese pensamiento no Ya. proviene de Dios, Sí. porque Dios te dio una identidad como su hijo. Así es. Y Él ahora ya no te ve como tu pecado, ni como tu pasado. Ya. Te ve como su hijo, te ve como lo que Jesús hizo en ti. Ya. La otra estaba pensando, Dios, el Padre, se puede enojar con nosotros, sus hijos. Se puede enojar con nosotros por estar cayendo en el mismo pecado una y otra vez. O sea, airar a tal grado de castigarnos y enojarse con nosotros. No sé, yo no creo. Pero, No creo. ajá, eso pensé. Y no. Porque no tuviera sentido porque Él ya se enojó por ese pecado que cometiste una y otra vez y sigues cometiendo Ujú, en contra de Jesús a tal ujú, grado que lo castigó ujú. y lo crucificó en la cruz. Entonces, si tú estás viviendo en una parte oscura de tu vida y piensas que es porque Dios te está castigando, déjame decirte que no. Dios lo está permitiendo porque tiene un propósito, porque quiere que te acerques a Él, pero no porque está enojado contigo, Yeah. porque Él ya se enojó en contra de Jesús por todo el pecado que cometiste y que vas a cometer y que estás cometiendo. O sea, antes como lo miraba así como que, la volví a regar. Pero es que Dios lo va a hacer por amor. A lo mejor Él te va a corregir, como lo dice la Biblia, nos corrige porque nos ama. Ujú. Pero porque te ama, no porque está enojado porque no, porque quiere que vivas bien. Porque estar en una vida de pecado, pues es estar en una vida horrible, pues. Yeah, Entonces Dios nos corrige por amor, claro. no porque esté enojado y quiera castigar. Ujú. Entonces, ya. Y en el contexto aquí con los escribas y los fariseos, ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo estaba haciendo algo y les estaba mostrando a Jesús a través de milagros. Ujú. Pero ellos están endureciendo sus corazones y están Ujú. diciendo al Espíritu Santo, no me convenzcas Mm, de que Jesús es el Mesías. No me convenzcas de Jesús. mm. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decirle que no. No sé, espero que haya quedado claro eso. ah, eh, esa explicación. ¿Qué les parece si continuamos? Sí, ¿quieres que te ayude a leer? Sí. Ok, nos quedamos en el 32, ¿verdad? Sí. Dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Wow. Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Wow. Wow. Cierto eso, ¿eh? O Wow. sea, a veces está este dicho de que, es que Dios conoce mi corazón. Claro que Dios conoce tu corazón. Pero la gente que está a tu alrededor también por lo que hablas. Así es. O sea, Así de es. lo que tú hablas
de eso está lleno tu corazón. Sí. De lo que te pasas hablando, de eso está lleno tu corazón. Y se puede ver. Sí. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Fíjate de que habla todo el tiempo. Ujú. Sí. Entonces, estos hombres simplemente hablaban puro bien para ellos, puro bien para ellos. Ujú. Estaban llenos de sí mismos Y nomás. juzgaban a los demás. O sea, para quedar bien ellos. Exacto. De eso. Ponían abajo a las personas. Sí. Como les dijo Jesús en otra ocasión, ¿no? O sea, hipócritas no pasan ni dejan pasar ustedes al reino de los cielos. Wow. Wow. Sí. No entran ni dejan entrar. Wow. Continúo. Ya. Es el 35. ¿Mm? Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Wow. Y yo ahí pues hice una notita y yo puse, Dios no lleva una lista de las ofensas cometidas porque no es como nosotros. Sin embargo, qué importante es frenar nuestra lengua y lo digo primero por mí. Si no edifica, no lo digas. También cuando tengamos un pensamiento referente a lo que sea, hay que pedirle a Dios que nos ayude a saber de dónde proviene la intención con la que estamos pensando eso, ya que el corazón es más engañoso que todas las cosas y podríamos llegar a decir algo de lo que nos podríamos arrepentir, Wow. porque con la boca podemos construir o destruir. Ya. Y sí, o sea, qué importante, o sea, aquí mismo lo dice, pues dice, pero me da risa porque lo dice bien fuerte, ¿no? Dice que vamos a dar cuenta de cada palabra inútil que hayamos dicho. Wow. O sea, y es que Pastor lo dice muchas veces, me gusta mucho esto que utiliza, que dice que a veces tú mismo vas a hacer la Biblia que otro va a leer. Entonces, qué importante es, no de que guardar las apariencias, no, pero sí, por ejemplo, no sé, obviamente sabemos que no vivimos en una burbuja cristiana. Y hay gente que no conoce y gente que pues tiene otras cosas como lo que decíamos ahorita, otras cosas en su corazón y pues de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás en un círculo, marca la diferencia. O sea, no sintiéndote mejor ni nada, pero marca la diferencia en el que, Reflejando amor. exacto, reflejando amor, pero o sea, la gente va a conocer a Jesús en ti. Oye, o sea, a mí me han hecho comentarios como, oye, ¿por qué no dices groserías? Simplemente eso ya lo saca de onda, o sea, porque la gente está tan acostumbrada a escuchar malas palabras, está tan acostumbrada a decir, no, es que el alcohol y esto y el otro, y el hecho que uno no lo haga es como, ¿y esta qué? O sea, porque es diferente, ¿qué tiene ella? O sea, entonces, si nosotros vamos a hacer la Biblia, que alguien más a lo mejor va a leer, porque Ujú. nunca la va a leer así, hay que cuidar y frenar nuestra lengua. O sea, Ya. y cuidar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que decimos, porque en el día del juicio, o sea, Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Ya. Sí, Así es. ya. Y pues lo más hermoso de todo es que, o sea, te pones a dar, o sea, claro, o sea, en el día de juicio, vamos a dar cuentas por todo lo que hicimos y todo lo que hablamos, pero al último de todo eso, de ese gran juicio, va a ser, ok, pero creíste en Jesús, Yeah. pero Jesús, ok, pásale, Ujú, Jesús tomó tu lugar. O Sí. sea, es como, no sé cómo va a ser ese día, ujú, pero si ese día nos leen toda la lista de todo lo que ofendió a Dios de nuestra vida, yo voy a estar así en el piso Sí, no, porque voy a saber que todo eso es ofendió. lo... Sí, pero más allá de eso, todo eso es lo que Jesús pagó. Oh, come on. Es como que Dios, el Padre, leyéndome una lista de todo lo que Jesús estuvo pagando. Wow. Cada palabra que me esté diciendo, Jesús tuvo que pagar por esta palabra que dijiste. Jesús tuvo que pagar por esto que hiciste. Wow. Es como que, ok, wow. O sea, voy a estar en el piso así, como que agradecido, llorando, no voy a poder. Yeah. O sea, como que Él lo pagó todo. Y esa es la cosa, o sea, el peso que está en esto. O sea, ofendemos a Dios con nuestra naturaleza. Yeah. Y si tú ignoras al Espíritu Santo,
y no dejas que el Espíritu Santo te enseñe quién es Jesús para creer en Jesús y poder ser salvo y nacer de nuevo, por eso ese es el pecado que no se perdona. Ujú. Empujar al Espíritu Santo y decirle, no me enseñes, no me enseñes, no me enseñes quién es Jesús. Ya conozco el Evangelio, pero no quiero entenderlo, no quiero entenderlo, no lo creo, no quiero seguir con mi vida. Es como, y por eso miras a estas personas que duraron toda su vida en el Evangelio, incluso hasta fueron pastores, y de la nada dicen, no, pues renuncio a mi fe, no creo en Jesús, no dejo mi puesto de pastor, y se van al mundo y dicen, no, es que todo eso es falso. Porque a lo mejor se conocían la historia del Evangelio y de Jesús al pie de la letra, pero nunca entendieron a Jesús porque estuvieron rechazando al Espíritu Santo. Nunca tuvieron un verdadero encuentro Exacto. con Jesús. Nunca, porque para creer en Jesús tienes que entender quién es Jesús. Yeah. Porque puedes estar creyendo en un Jesús distorsionado. Puedes creer que Jesús es un ángel. Puedes creer que Jesús es un gran profeta y nada más. Pero cuando dejas el Espíritu Santo que te enseñe el Evangelio, ahora puedes creer en Jesús. Puedes creer en Jesús porque entiendes a Jesús. Y la Biblia dice que no puedes entender quién es Jesús al menos que el Espíritu Santo te lo revele. Yeah. Entonces, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, decirle al Espíritu Santo, hey, no, es de Satanás, como ellos lo están diciendo, no, aléjate, como que no quiero. Y, o sea, todo se conecta. Yeah. Yeah. Wow. ¿Quieres seguirle? Oh, Vane, ¿tú quieres leer? Nos quedamos en el 38. Ajá. Sí. La señal de Jonás. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Oh, yeah. ¿Todavía? Ya sé, ¿no? O sea, ¿Otra? ¿otra? Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Wow. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Wow. Y si saben de qué está Dándoles hablando, profecía, pues, de lo que iba a pasar. ¿no? O sea, de que iba a descender al infierno 3 días, 3 noches y luego resucitar. Yeah. Yeah. Me encanta que es como numerología de Dios, no sé, por alguna razón siempre es 3 o 7 o 3 o 7 o 14 o 12 o 40 y así, ¿no? Sí, y Jonás como que, ¿por qué tenían que ser 3 días yo aquí adentro? ¿Por qué no te gustó el número 2, no? Y 2 días o 1 día aquí adentro. Pero estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Yeah. Yeah. ¿Sí? El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora... ¿Ya lo terminaste el versículo? No. Termínalo ahorita. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Wow, es que ahí está, mira, lo conecta tan precioso porque trae la historia de Nínive. ¿Sabes cuál fue el mensaje que Jonás le dio a la ciudad de Nínive? Arrepiéntanse o si no van a ser destruidos. Es todo lo que dijo. No les dijo, miren, Jesús murió por ustedes, o mira, llegó Jesús y hizo milagros, y miren, es el Mesías, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. No, nomás dijo, arrepiéntanse ya. ¿Por qué hizo eso Jonás? Porque él no quería que Dios perdonara a Nínive. De hecho, los judíos y el mar no se llevan. Los judíos nunca han sido gente de mar. De hecho, por eso en la Biblia hay tanta misticismo como acerca del mar, de los monstruos marinos. Porque cuando no conoces algo, haces historias como que, Le tienes miedo a lo desconocido. Sí, exacto. Entonces hay esas historias. Pero Jonás se subió a un barco y se fue lejos. Se fue a lo contrario de Nínive. Porque él no quería que se arrepintiera Nínive. Dice que el pecado había subido hasta el cielo. El pecado en Nínive. Wow. Ahora, a veces
hago un paréntesis, a veces le enseñas la Biblia entera a una persona. Le enseñas el evangelio entero a una persona, se lo explicas y aún así no se quiere arrepentir. La Biblia entera. Pero Nínive, nomás su mensaje solamente fue arrepiéntanse. No, ni siquiera eso. Fue, van a ser destruidos. Ni siquiera arrepiéntanse, van a ser destruidos. Y toda la ciudad se arrepintió. Dice que estamos leyendo en la 3. Dice, de hecho, creo que ese va a ser el siguiente libro. Dice que hasta los animales los vistieron como que de ropas que simbolizaban un arrepentimiento. Toda la ciudad se arrepintió con un mensaje bien corto. Bien corto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los convenció. Porque le dieron lugar al Espíritu Santo. Abrieron su corazón. Sí, y a lo mejor el Espíritu Santo no habitó en ellos porque Jesús todavía no hacía el grandioso acto de la cruz. Pero el Espíritu Santo los convenció de pecado. Y está todo conectado. Les está diciendo, ellos no me tenían a mí. Ellos no me vieron a mí haciendo milagros. Ellos no sabían la ley del Mesías, de que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador. Ellos no conocían esas profecías. Sin embargo, ellos se arrepintieron. Se tornaron de su mal camino. Ustedes están viendo al Mesías en persona y no se están arrepintiendo. ¿Por qué? Porque están rechazando al Espíritu Santo. Wow. Dice, el día del juicio, habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. O sea, ellos van a estar ahí. Wow. O sea, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. ¿Puedes buscar ahí la predicación de Jonás? Dice, la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí. Pero ustedes se niegan a arrepentirse. Jesús iba a morir por ellos en la cruz. Wow. Jonás se subió a un barco para irse lo más lejos posible. Jesús fue lo más cerca posible a la cruz para que ellos se arrepintieran. Y ni así. O sea, que si había alguien más grande que Jonás. Yeah. Jonás los odiaba, no quería que se arrepintieran. De hecho, el libro termina él quejándose en contra de Dios. Ya sabía que los ibas a perdonar. Por eso no quería venir. Por eso no quería venir. Porque sé que eres un Dios de amor y que perdonas. ¿Me puedes leer ahí el...? Sí, es Jonás 3, versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Wow. Sí, Leo. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. ¿Los de los animales? No, es Ay, que bueno, no sé dónde está. Bueno, búscalo. Pero el caso, nomás les dijo, dentro de 40 días van a ser destruidos. Acá está. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Me da mucha risa, me imagino una vaquita así vestida de luto acá, de negro así, con su corbata negra, las ovejitas así acá. Me da mucha risa. El Jorge, pero búscalo. Sí, pero es que eso es importante, por eso te dije que lo buscaras. Pero sí miran la conexión. Yeah. ¿Cómo Nínive se arrepintió con el peor mensaje de la historia? La peor predicación de la historia. Van a ser destruidos. Bye. ¿Por qué sintieron arrepentimiento? ¿Por qué sintieron el deseo de cambiar? Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y ellos decidieron creerle. Ya. Pero estos tenían a Jesús mismo enfrente de ellos. Y rechazaron al Espíritu Santo. Entonces, si no te había quedado claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo es eso. Y no es aquel error que cometiste algún día. No. Jesús pagó ese pecado en tu vida. Jesús ya te perdonó. Yeah. Si tú te sientes arrepentido, es porque el Espíritu Santo está dentro de ti. O si no, no te sintieras arrepentido. Si tú te sientes arrepentido es porque eres nacido de nuevo. O si no tuvieras la habilidad de arrepentirte.
Entonces, si no te había quedado claro qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y soy humano a lo mejor y me equivoco, pero lo que estamos viendo es esto. Es decirle, hey, no me importa. Mm. No quiero conocer más acerca de Jesús. Y eso es lo que, la mentalidad de los escribas y fariseos. O sea, no me importa si es el Mesías o no. Yo quiero seguir con mi poder. Wow. Por eso la gente débil, como lo que dijiste hace rato, es la que acepta al Espíritu Santo. Ujú. Porque cuando todo va bien en tu vida, tienes dinero, amigos, todo, y te crees fuerte, soy inteligente, estoy alto, etcétera, no sé. O sea, chaparro, como sea. No sé. Por eso, la gente que se cree fuerte Mm. no necesita de Dios, según ellos. Ujú. Pero el débil siempre es el que termina mirando a Jesús porque necesita algo, necesita un milagro. Entonces deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Ya, se da cuenta que no, o sea, que él por sus fuerzas no puede. Así Pues es. necesita un salvador. Y es ahí Sí. cuando se da cuenta de que Jesús es el único y absoluto salvador. Ya. Y nomás, déjeme leer esto en el capítulo pasado. Ah, me encanta como la oración que Jesús le hizo al Padre. Dice, esta oración Jesús hizo la siguiente oración. Dice, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Creen, los que se creen, porque ¿quién es sabio e inteligente ante Dios? Nadie. Y dice, y por revelárselas a los que son como niños. Un Wow. niño necesita necesidades. Sí. Un niño reconoce que necesita necesidades y pide ayuda Mm. a su papá, a su mamá, a la persona adulta. Necesito agua, tengo hambre, Ujú. necesito esto. Ayúdame. Así es. Sí. O sea, Y ¿y cuál es esta aparte, cosa que ocultó? perdón. Es el evangelio. Ujú. Y aparte un niño es totalmente dependiente de la persona que lo creó. Ya. Wow. ¿Habías pensado eso? Sí, sí. Ya. Así es. Digo, ustedes están a punto de ser papás. Ya. Y un niño es totalmente dependiente de la persona que lo creó. Ya. Eso nos habla también de ser dependientes de Dios. Ya. Ya. Y en realidad todos somos como Mm. niños ante Dios. Todos tenemos necesidad y somos débiles ante Dios. Pero los que se creen sabios e inteligentes, ellos son los que constantemente están empujando al Espíritu Santo para atrás y nunca Mm. nacen de nuevo. Y también la Biblia dice que el que se enaltece también será humillado. Ujú. Y es lo mejor que le puede pasar a una persona, ser humillado por Dios Ya, sí. para que tengas necesidad y puedas ver el evangelio. Sí. Por eso dice, o sea, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios. Mm. Dice, y revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Te agradó hacerlo de esta manera. O sea, si tú crees que eres fuerte en ti mismo y no reconoces tu necesidad, nunca te vas a arrepentir de tu pecado Mm. porque nunca vas a dejar que el Espíritu Santo venga. Mm. Nunca vas a decir, sí necesito la... Porque a veces estamos en un lugar tan oscuro de nuestra vida que no conociendo a Dios, a lo mejor no siendo cristianos, no siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, decimos, solamente un milagro puede arreglar mi vida en este momento. De verdad, o sea. de Y ahí es verdad. cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de que Jesús es el Señor Sí. y que tú te tienes que arrepentir y cambiar. Sí, pero cuando tienes esa humildad de reconocer, Ujú. necesito un salvador. Ya. Verdaderamente nomás un milagro puede Exacto. cambiar mi situación. Y eso a la gente débil. Sí, por eso les digo, o sea, en el hospital lo Ah, veo exacto. mucho, Es- o sea, lo veo demasiado. Y yo siempre, o sea, entro a los cuartos, mi chamba es todos los días a las 6 de la mañana, dar una ronda por todos los cuartos y revisar si tienen estudios que el doctor ha encargado. Pero yo siempre aprovecho y a veces mi jefa me regaña. Hola, jefa. Me regaña porque me dice, te tardas mucho. Pero es que yo entro y no me limito a lo que tengo que hacer de, hago esto, lo tengo que hacer y me voy. No. Mm. Oiga, señor José, ¿cómo se siente? ¿Cómo amaneció hoy? Pues fíjate que me duele aquí, me duele acá, no sé qué. ¿Quiere que ore por usted para que se le quite? Y se quedan como, sí, mija, sí.
Entonces como que me quedo platicando con ellos o, es que yo voy a una iglesia y creo en Dios. Sí. Ay, ¿qué más, mija? No, Ya. pues es que Dios me salvó y así. Y sí me tardó un chorro, pero No, pues, no qué, pasa nada. qué La chilo. gente necesita. Qué chilo, la neta. Ujú, Ya. sí. Y ahora, porque cuando estaba más morro no entendía a Pablo cuando decía, cuando soy débil, soy fuerte. Yeah. Es como que, ¿qué estás hablando, Pablo? O sea, eso no estás haciendo sentido, no tiene sentido. Pero cuando eres débil, Mm, los que les decía, o sea, cuando dices yo no puedo, yo no soy ujú, suficiente, cuando eres débil, puedes llenarte de las fuerzas de Dios. Así es. Y de eso, ese es como un reflejo del evangelio. Cuando tú dices, no, sí, yo puedo salvarme a mí mismo con mis acciones, con guardar la ley, con todo esto, nunca vas a poder. Pero cuando reconoces tu debilidad y eres como un niño, dices, ok, acepto a Jesús, Ujú. Él lo hizo todo. Él pagó en la cruz y Él me da su lugar en el cielo. Ya. ¿Quieres continuar leyendo? ¿Mm? Estamos en el 41, 42. 42. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, Wow. pero ustedes se niegan a escuchar. Oh, está aventando puras rocas. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Wow, está muy interesante eso. Sí. No lo entiendo, la verdad no lo entiendo del todo. Pero pareciera que Jesús dice, ustedes entre más niegan al Espíritu Santo, más vienen los espíritus malignos y más se hacen perversos y malignos, ¿no? Y más se ponen se les hace una venda en los ojos y más no pueden ver que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que es el único que perdona pecados. Y en este caso, que Jesús, el que están viendo, es el Mesías. O sea, entre más... Porque tengo la convicción de que un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo dentro y cuando naces de nuevo, tienes al Espíritu Santo dentro de ti y ya no se va porque siempre eres hijo, eh, pues un demonio no puede habitar donde el Espíritu Santo habita. Mm, Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo fuera de él, lo está tratando de convencer a través de personas, a través de cosas, de que Él es el Señor, de que Jesús es el Señor, pero entre más lo rechaza, al parecer lo que está diciendo Jesús, se van a ir haciendo más malignos a esta Ujú. generación que hace esto. Ujú. Siento también que, bueno, me recordó como a, o sea, si no tienes al Espíritu Santo, no eres hijo, pues vas a volver como a lo mismo siempre, ¿no? O Ujú. sea, como, no sé, como te arrepientes de mentiras, por así decirlo, como que dices, no, sí voy a cambiar, pero en tus fuerzas, ¿no? Y todo parece estar bien, como, o sea, como lo que dice, ¿no? De que se va y está todo en orden y barrido y así, como que ya estás bien, te pones las pilas. Pero, pues, como el Espíritu Santo no está ahí, como que, pues sigue creciendo eso malo, ¿no? Como, Ya. Como self-justice, como si tú te pudieras Salvar a ti santificar a mismo, ti ¿no? mismo. Ajá, Ujú, exacto, ujú, salvar a ti mismo. Pero en realidad va empeorando, empeorando, ujú, empeorando. Y cada vez hay una venda más gruesa a tus ojos y no mm, puedes ver a Jesús. ujú, yeah, Wow. qué tremendo. Y Sí. me llama la atención que habla también de generaciones. O sea, dice mm, generación maligna. ujú, Ya. O sea, siento que, bueno, o sea, la Biblia misma lo dice que, o sea, el pecado de sus padres se fue hasta la tercera y cuarta y quinta generación. Y, o sea, sí, pero Dios tiene el poder para romper eso. O sea, Dios tiene el poder Ya. para, ¿sabes qué? O sea, y aquí poniéndolo un ejemplo así como bien básico. O sea, si tu papá era alcohólico, tú no tienes por qué ser alcohólico. Ya. O sea, tú puedes romper eso, Dios puede hacer ese trabajo en Ya. ti. Jesús rompe las cadenas. Yeah, sí. Así es.
Y sí, Él lo hace. Voy a continuar ya para terminar. Ya. Dice, la verdadera familia de Jesús. Esto me encanta. Siempre me gusta mucho. Ujú. Dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Wow. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow. Wow. Eso me recuerda mucho también no sé en qué parte de la Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, o sea, Jesús, el Señor no te Amén. desamparará, o sea, siempre va a estar contigo. Amén. O sea, y algo que, lo que yo agarro de esto último es que Jesús quiere, tú mires a ¿cómo se llama? A tu hermano que es hijo de Dios también, tan importante como si fuera tu familia, incluso más importante. Ya. Como que, hey, Mm. tienes una familia en Cristo porque eres parte del cuerpo de Cristo. Ya. Como que pues hay muchas personas que no tienen familia, pero pueden encontrar una familia en su familia en Cristo. Ya, de hecho, o sea, yo quería comentar eso. O sea, que yo les tengo que confesar. Pues ustedes me conocen. Ustedes son mis amigos, ¿no? Pero yo les tengo que confesar que por muchos años yo viví, como hablábamos hace un momento, de que por encima conocemos a Dios porque nací en el Evangelio. Sin embargo, había muchas cosas que yo no entendía al 100% porque, o sea, yo aquí abriéndoles poquito mi corazón, como cuando de repente la Biblia que decía como, no, es que tu padre que está en los cielos te ama tanto y no sé qué, y yo decía, pues si mi padre que está en la tierra no me ama, no vivo con él, o sea, soy huérfana, o sea, bueno, así me sentí muchas veces. Yo pues perdí a mi mamá, ustedes saben, cuando yo era una niña, tenía 5 años, y mi papá pues era un discípulo, o bueno, era un predicador y amaba a Dios y así, pero pues dejó que el rencor y pues sentimientos abundaran en su corazón y se olvidó de Dios, ¿no? Y pues yo oro por él todo el tiempo, pero la verdad, o sea, gracias a eso, por así decirlo, como que yo no me la creía, pues. O sea, como que yo decía, ¿cómo Dios me va a amar tanto? O sea, yo no tenía esa identidad, o sea, no la tenía. Y ayer, o sea, todavía estaba estudiando esto del podcast de hoy. Y yo lo leía y me llenaba de gozo. O sea, porque por mucho tiempo yo no me la creía, pues. ¿Y qué pasó? O sea, llegué a Aba. En Aba yo experimenté que una familia. O sea, lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, yo no tengo hermanos de sangre. Yo no tengo madre y yo no tengo padre. Porque pues no vivo con él. No, tengo muchos años que no. Ya saben, ¿no? Ayúdenme a orar por mi papá, si me están viendo. Para que regrese a la iglesia. Ya. Pero pero sí, o sea, ¿cómo les puedo decir? Llegué y lo primero que recibí fue un abrazo. Nadie me conocía. O sea, nadie me conocía. Recibí una invitación el primer día de, hey, tal día vamos a tener servicio de jóvenes. Y me di cuenta, empecé a conocer a Dios de otra manera. Y me empecé a sentir hija de Dios. Porque empecé a decir esas mismas palabras que tú dijiste ahorita. O sea, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Ya. Jesús, no, o sea, Dios no me abandona. Para él soy su hija predilecta. O sea, él murió por mí. Y, o sea, se me hace tan chilo porque por años, oré a Dios por una familia. O sea, le pedí a Dios una familia y anhelaba, o sea, tener personas que fueran como mis hermanos. Y la encontré en la iglesia. O sea, y ahora por misericordia de Dios, no solamente tengo hermanos y hermanas, sino que tengo padres y madres espirituales que velan por mí en oración. Y verdaderamente, si yo estoy aquí hoy, es por misericordia de Dios, por su amor, pero también por las oraciones de que hay gente que me ha adoptado como su hija. Y es como, wow. O sea, y tengo hermanos mayores de los cuales aprendo. Y ahora por la gracia de Dios sí tengo el privilegio de tener hermanos menores a los cuales mentoreo, a los cuales enseño y a los cuales mi vida les sirve de ejemplo. Y es como nada para vanagloriarme, pero es como, wow, Dios, o sea, tú hiciste esto en mí, lo puedes hacer en cualquiera. Ya.
O sea, si lo hiciste en mí, si te agradas de lo poco que te puedo dar en servicio, o sea, es por pura gracia. O sea, porque Sí. yo siempre le digo al Misa, los que ya lo vieron en el podcast pasado, es Sí. mi novio. No sé, ya eligieron, pero, Sí. es mi novio. Bueno, ya me puse nerviosa. Pero yo siempre le digo al Misa que la verdad, o sea, si no fuera por Dios, yo pienso que yo estaría bien perdida. O sea, eso se sabe, ¿no? Se sabe. Pero me refiero a que literal, o sea, la Ujú. vida que he tenido, si no fuera por Dios, yo estaría, no sé, en las drogas. O y el Misa se ríe porque le digo, o estaría con un Brian y ya como con 4 hijos, o, ¿saben? Sí. No, no tiene de malo, ¿eh? Si su esposo se llama Brian, no tiene de malo, es nomás soy carrillera. Ryan, ¿no? Como el de... No tiene de malo, pero o sea, le digo al Misa que, o sea, verdaderamente, si yo estoy aquí amando a Dios y cuerda y centrada y así, es por pura misericordia de Dios. O sea, y ahora yo puedo ir con otras personas que a lo mejor se sientan falta de identidad Ujú. a decirles, hey, no, o sea, Dios te ama tanto que murió por ti. Wow. Y ahora tú eres hijo de Dios, o sea, no le creas al enemigo lo que él te dice, o sea, y hemos visto casos, ¿no? O sea, ya sé que ya me extendí un chorro, pero hemos visto casos de personas, por ejemplo, ¿se acuerdan de Bernabé y Aimé? Que son los misioneros de mi iglesia. En mi iglesia hay unos misioneros que nosotros pues ayudamos y así. Nos contaron una historia de una muchacha que decidió seguir a Jesús. Mm. Y su padre y su madre le dijeron, si tú decides seguir a Jesús, tú ya no eres nuestra hija. Y a ella no le importó. Wow. Y ella decidió seguir a Jesús y ahora ya no tiene padre y madre. Pues sanguíneos, ¿no? Pero gente la adoptó como su hija. Y es Ujú. una muchacha de mi edad, o sea, tiene 22 años. Wow. Y ella decidió, o sea, tener esa valentía de decir, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios está conmigo, no necesito más. Come on. Eso es suficiente, Él es suficiente. Él me sustenta, me llena, Él suple, Él es mi Padre Celestial. Y, o sea, me viene a la mente ese versículo que dice, o sea, si ustedes siendo malos padres Ujú. dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo? Así O es. sea, siempre que yo, la verdad, o sea, porque les tengo que confesar, o sea, no siempre ando así de chila y aventando fuego, o sea, no. Hay veces que mi identidad flaquea porque no Sí. tengo papá, no tengo mamá y me agüito, o sea, me agüito y digo, y, o sea, mi papá, así, lo necesito. Y sí lo necesito y oro por él y lo amo, pero tengo a mi Padre Celestial Así y si es. lo tengo, no necesito nada, no necesito Yeah. nada, o sea, Dios está Sí. conmigo, Dios está contigo, Dios te ama. Yeah. Y de hecho, algo que no me acuerdo de quién lo escuché, creo que un predicador. Estoy escuchando que todas las relaciones que tengamos o tenemos en nuestra vida en este momento, ya sea la relación que tenemos de hijos, de padres, de novios, de esposos, de hermanos, de amigos, todas esas relaciones que tenemos en nuestra vida se nos fue dada o fueron creadas, fueron hechas solamente para perfeccionar la relación que tenemos con Dios. Wow. O sea, todas existen para Mm. ese propósito, perfeccionar nuestra relación que tenemos con Dios. Lo creo totalmente, totalmente. O sea, y es la más importante. Yeah, Y es como que, wow, cierto, yeah. es cierto. Y si te pones a pensar, tu relación con el cuerpo de Cristo, pues es Jesús, porque es parte del cuerpo de Cristo. Sí, Jesús es la cabeza del cuerpo, son tus hermanos. yeah. No puede haber un pensamiento donde tú dices, yo y Jesús y yo no voy a la iglesia y es que no amo a las personas de la iglesia. Decir que no amas a las personas de la iglesia es como decir que no amas, que nomás amas a Jesús de aquí para arriba. Para los que están en audio, del cuello para arriba, ¿no? Pero todo el cuerpo de Jesús lo odio. Nomás amo a la cabeza de Jesús. Ilógico. No, es ilógico, no tiene sentido. Mm. Entonces, si tú dices amar a Jesús, tienes que amar al cuerpo de Cristo, que es la Ujú. iglesia, que es imperfecta, Mm, pero ahí va. yeah. Y el propósito de la iglesia y todos los hijos de Dios fueron escogidos desde antes del mundo para ser a la imagen de Cristo, para ser como Jesús. Entonces, somos una familia que va en crecimiento conforme el evangelio va expandiéndose, conforme le vamos predicando a la gente y la gente le da lugar al Espíritu Santo.
Porque yo le puedo poner la Biblia entera, la revelación entera, un tesis de 50 páginas de cómo Jesús es Dios y vino a morir por sus pecados y toda la revelación de los profetas, Isaías, todos los profetas y todas las profecías que se cumplieron con Jesús. Todo librería completa tratando de convencer a alguien que Jesús es el Señor y es el Salvador. Pero al final de cuentas, si ellos rechazan al Espíritu Santo, yo no puedo convencer a esa persona. Solamente el Espíritu Santo lo puede convencer. Pero también puedo decirle a una persona, vas a ser destruida en 40 días. Y el Espíritu Santo lo convence. O sea, wow. O sea, Él hace el trabajo. Nuestro trabajo es hablar de Jesús y luego dejarle lo imposible a Jesús, al Espíritu Santo. Y Él hace que ellos puedan ver que lo que estás diciendo es la verdad. Pero pues todo el estadio azteca lleno de información así y mostrárselos días y días de cómo Jesús es el creador del universo y te ama tanto. Y no los vas a convencer al menos que ellos le den lugar al Espíritu Santo. Así es. O puedes llegar con 3 palabras, Jesús te ama. Pero y su corazón está dispuesto, entonces. Y ya creen en Jesús. Y dicen, ¿quién es este Jesús que me ama? Porque nadie me ha amado en mi vida nunca. Wow. Entonces empiezan a investigar quién es este Jesús que me ama. Y ya, miran quién es Jesús. Y después entienden quién es Jesús. Entonces ya están creyendo en Jesús. Entonces el Espíritu Santo, lo dije en italiano, nace en su corazón. Y ahora son hijos. Y como hijos reciben la promesa de que algún día vamos a estar con Jesús, con cuerpos infinitos, cuerpos diferentes. Y que nuestros pecados o el castigo de nuestros pecados lo pagó Jesús en la cruz. Él lo sufrió. Sí. Y eso es como que wow. Sí, y es que, o sea, cuando yo era niña escuchaba todo eso, pero no lo entendía. O sea, no lo entendía y no lo creía. Porque no lo entendías. Así es. Y se me hacía súper imposible. O sea, yo decía, ok, en otras personas tal vez, pero para mí no aplica. No. ¿Sabes cómo? Yeah. Y es que o sea, está curada porque desde muy chica, o sea, yo me recuerdo tener ese resentimiento en mi corazón. Porque eso es, o sea, es esa falta de humildad, de reconocer que Jesús es mi único salvador. O sea, ¿cómo les puedo explicar? O sea, sí, pues, sí lo escuchaba y lo creía, pero para mí no. ¿Saben cómo? Entonces, es hasta que, pues, ya empiezo mi adolescencia, empecé a leer de diferente manera y empecé a abrir mi corazón a lo que el Espíritu Santo me decía. Wow. Y el Espíritu Santo me decía que me apropiara de las promesas que están en la Biblia. O sea, me decía, tú eres amada, tú eres valiosa, tú eres la piedra preciosa, tú eres esto, tú eres el otro. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y empecé a ver las cosas de diferente manera. O sea, empecé a conocer a Jesús verdaderamente. Y cuando empecé a conocer a Dios, no pude evitar. O sea, mi cuerpo, mi mente, mi corazón no pudo evitar responder en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por mí. Y empecé a hacer como un recuento, ¿saben? O sea, como cuando era niña pasó esto y pasó esto, pues yo dije, wow, o sea, estoy aquí por gracia de Dios. Porque me pudieron haber pasado 1000 cosas, sin embargo Dios me cuidó, o sea, no los quiero aburrir con la historia, no, pero o sea, yo vivía en un tiempo cuando era niña, que vivía en una casa que a los lados habían lotes baldíos. Atrás había un lote baldío también. Y se usaba de picadero, para que el que no sepa, que no sea tan barrio como yo. Picadero donde la gente se droga, ¿no? Mi papá trabajaba, había perdido su trabajo, tenía un muy buen trabajo. Y lo perdió porque se deprimió, ya no iba. Y les estoy hablando que yo tenía 10 años. Mi papá trabajaba de guardia de seguridad porque perdió su trabajo. Y se iba toda la noche. Y yo escuchaba ruidos y escuchaba cosas y sentía que hacían metido a la casa. Era una casa súper insegura, o sea, para empezar. Y yo me sentía observada y tenía mucho miedo, o sea, no podía dormir. Y de la nada, bueno, no de la nada, no, pero de repente
sentía una paz. Y algo como, yo estoy contigo, todo va a estar Wow. bien. Y, o sea, y así fue, o sea, y como que cuando ya empecé a entender, a creer y a conocer a Jesús, se produjo este amor en mí que Mm, ahora quiere agradecer. Ya. Porque hice esa lista, hice como, me fui al pasado y de uno en uno fui enumerando cosas que me pudieron haber pasado y no me pasaron. ¿Por qué? Porque había alguien más grande que desde el vientre de mi madre me escogió Come on. para que yo hable esto ahora y que yo diga que hable esta vida que Dios puso en mí para su gloria. Así es. Y que si Dios me cuidó así, o sea, también tú tienes que tener algo en tu vida que digas, es que esto fue un milagro. O sea, Ujú. esto tiene que ser Dios, porque no fui yo, o sea, no fue por mí, ni porque yo sea muy buena, fue por pura misericordia de Dios. Ya. Y Dios permite, o sea, yo sé que todos tienen una vida difícil, todos han tenido, pero Dios permite eso para que tú des testimonio de lo que Dios hizo en ti. Y que si alguien se identifica contigo y ha vivido una situación similar, le puedas decir, sí, ok, estuvo gacho, pero Dios nunca me dejó, Dios ha estado conmigo y así mismo puede estar contigo. Así es. Y esa es la verdadera gracia del Evangelio. Así es. Ya. Y es... Dios pone la necesidad Ya. para que porque es lo mejor que te puede pasar. Mm, Poder ver el Evangelio. Solamente en necesidad y en humildad podemos ver ujú. a Jesús. Sí, totalmente, Ya. Sí, totalmente. en uno de los versículos de Job dice que Dios hace la herida, pero Él pone la venda. O sea, que Dios te haga la herida es lo mejor que te puede pasar. Sí, Porque solamente en herida puedes ver que necesitas al doctor de doctores, que es Jesús. sí, porque de otra manera nuestro corazón es tan soberbio Ya. que no alcanza a identificar que si yo soy autosuficiente, como hace rato que decíamos, cuando todo está bien, Ujú, o sea, cuando estás bien económicamente, cuando tu familia, tu matrimonio, tus amigos, todo está bien, pues dices, ah, qué chilo, ¿no? ujú. Pero Dios permite alguna situación como si se hace la herida para ponerte la venda y decir, ves, sin mí no eres nada. ¿Ves? Exacto. Me necesitas. Ya. ¿Ves? Yo soy quien te suple. Y Yo ahí soy es quien donde te dices, sana. necesito de un milagro y el Espíritu Santo como que ahora sí quieres escuchar de Ya. Jesús, de la solución. Come on. Y pues con eso terminando, con eso vamos a terminar. No sé si se quieren despedir, decir algo. ¿Tú, Vane? Mm. Vero, Pues nada, gracias por invitarme. ya, Y gracias a ti por aceptarla. me gustó mucho. Fue una plática muy interesante. Ya, sí. Empezamos con conspiración otra vez. Pero sí, la verdad, me edifica mucho estas pláticas. Sí. Y pues, gracias por ver. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por estar viendo, compartiendo estos episodios. Gracias a ustedes. Y sí, eso sería todo. Eso fue el episodio número 36 Ujú. de En Jesús Podcast. Bye, nos vemos. Bye.